Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar ya con nuestra materia de química. Ya iniciamos la segunda unidad. Ya tienen ustedes el conocimiento cómo se llama esta unidad, una línea muy gruesa. En lo que aquí se hace mucho énfasis en la obesidad, ya que desafortunadamente en nuestro país, México, ocupa, ¿verdad?, uno de los primeros lugares en obesidad, tanto infantil como del adulto. Y lo más dramático es la obesidad infantil, porque se ha demostrado que un niño obeso es un adulto enfermo. Esto de la obesidad es precisamente para poder determinar, ¿verdad?, el grado de calorías que nosotros ingerimos y que esas calorías, ya lo mencionábamos en semestres pasados, que las calorías que nosotros ingerimos contienen cierta cantidad de calorías, o sea, los alimentos calóricos contienen gran cantidad de calorías. Por ejemplo, dentro de nuestra dieta debemos de ingerir carbohidratos, lípidos, proteínas y nada más, ¿verdad? Entonces, pero estos tres alimentos contienen calorías, por eso se habla de una dieta balanceada. Si nosotros ingerimos muchos carbohidratos, los carbohidratos nos van a aportar 4 calorías por gramo de glucosa que degradamos nosotros. Así es que la mayoría de nosotros, acuérdense que en una ocasión habíamos comentado que en esta clase precisamente, cuando era presencial, se les dejó investigar a los compañeros, ¿verdad? Una reunión, ¿verdad?, que se llevó a cabo en un país latinoamericano, precisamente al tratar pues la obesidad, llamémoslo, la ingesta de calorías. Y habló un ponente, un experto, que decía que la humanidad, la mayoría de los seres humanos, estamos llenos de azúcar. El azúcar es un veneno, así como la sal para nuestro organismo. Si nosotros ingerimos muchos carbohidratos en diferentes formas, ¿cuáles son? Las famosas bebidas azucaradas, los pasteles, las harinas, ¿verdad?, los jugos. Todo eso dentro de nuestro organismo se lesiona irremediablemente porque primero el páncreas se esfuerza para que esté secretando continuamente insulina para degradar los carbohidratos, que es lo que se necesita. Pero además la ingesta de carbohidratos en una forma de demasía se convierten dentro de nuestro organismo en ácidos grasos, o sea que nosotros subimos de peso. Y eso es precisamente algo que ya es primordial, porque vemos que ahora la Secretaría de Educación ya toma en cuenta precisamente esta patología que es, hasta cierto punto, si no se controla, es mortal. Primero es incapacitante y después es mortal. Una persona obesa está en riesgo de tener diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Por eso es importante mencionar esto. Ha habido ya controversias porque ha habido gobiernos, por ejemplo el actual, el gobierno federal, pues digamos se preocupa por disminuir la obesidad al grado de que ha prohibido, ¿verdad?, ya en ciertos momentos la ingesta de alimentos chatarra y que se prohíban la venta de bebidas azucaradas o alimentos chatarra a los menores de edad. Esto ha desatado controversia porque pues alegan precisamente los fabricantes que son los que pues tienen las ganancias exageradas. Pero bueno, entonces es importante relacionar que esto de la obesidad es importante mencionarlo porque aquí en el programa nos marca precisamente qué se haría, ¿verdad?, para poder regular esto, para poder invertir o revertir este problema de la obesidad. ¿Qué se haría? Primero, también preguntan por qué la obesidad en nuestro país se considera como una enfermedad de una enfermedad pública, llamémosle así, ¿verdad?, de enfermedad pública, porque realmente hay en nuestro país gran cantidad de personas, primero con sobrepeso y después con obesidad, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de no llegar a caer en sobrepeso para que no lleguemos a una obesidad.
¿qué se haría? Tener una cultura desde casa, ¿verdad? No acostumbrar, porque está muy diseminada esta idea de la ingesta de bebidas azucaradas, como es la famosa Coca-Cola y algunos otros, no importa la marca, tienen infinidad de azúcares muy complejos, ¿verdad? Entonces sí es importante tener en cuenta que nosotros debemos de tener una dieta balanceada en donde la ingesta de carbohidratos sea la razonada, sea la que nosotros realmente debemos de ingerir. Pero eso lo vamos a tocar más ampliamente en la próxima clase de esto de lo que es la obesidad. Nuestra clase radica precisamente en utilizar escalas, magnitudes para medir la ciencia. Esto es importantísimo. Ya vemos que las escalas, nosotros estamos acostumbrados a medir, por ejemplo, se habla, ¿verdad? Vamos a comprar 1 kilo de azúcar, vamos a comprar un terreno de tantos metros cuadrados, ¿verdad? No sé, un objeto de tantos centímetros. Bueno, pues esa medida del sistema métrico decimal, pues a lo mejor ya las conocemos. Lo mismo las magnitudes de peso, ¿verdad? Kilogramo, tonelada, etcétera. Pues ya a lo mejor ya para nosotros, si no es muy familiar, pero por lo menos ya tenemos la oportunidad de conocer. Pero es importante ese tema de emplear escalas o magnitudes para medir la ciencia. Vamos a mostrar una gráfica, o sí, una escala precisamente. Tenemos aquí esta escala que se utiliza un porcentaje. Aquí nos habla del porcentaje de ciertas enfermedades, incluso de cáncer, por la ingesta de alcohol, ¿verdad? ¿Qué hace el alcohol? Puede producir ciertos tipos de cáncer, puede producir situaciones neurológicas severas. Entonces, un porcentaje en lo que toca a la vulnerabilidad de los varones y de las mujeres, que es lo que produce el alcohol. Esto es para medir, ¿verdad?, la frecuencia de enfermedades causadas, en este caso, por el alcohol. Esta materia es bien importante porque vamos a poder determinar este tipo de situaciones. Aquí tenemos otras magnitudes que son las famosas curvas. A lo mejor nosotros si no estamos tan familiarizados en las curvas, pero ya lo hemos oído muchas veces en los medios de comunicación, que la curva de contagio del COVID-19 pues no baja o sube o se mantiene. Son las famosas curvas en las que sí se emplean, ¿verdad?, el tiempo y la frecuencia. Que tanto un ejemplo, que tanto de personas contagiadas en un determinado tiempo. Estas gráficas nos ayudan a entender, son desde el punto de vista, tienen un carácter médico, pero sirve para ejemplificar. Aquí nos habla de la efectividad de un medicamento, ¿verdad?, respecto al tiempo y en comparación con otros medicamentos. Por eso son este tipo de curvas. Estas curvas es importante conocerlas para que veamos. Nosotros hemos oído, les decía yo, en los medios de comunicación, que la curva pues no baja, o sí baja o se mantiene en ciertas situaciones. Bien, entonces es importante que nosotros conozcamos este tipo de medidas o magnitudes. Bien, también aquí tenemos otras curvas que nos habla precisamente del aspecto de la diabetes, ¿verdad? ¿Qué tanto de glucosa tiene un organismo, para ver la cantidad de insulina que se pueda aplicar y los resultados en un determinado tiempo, o ver la efectividad o la cantidad de medicamentos que va a utilizar la persona para poder diagnosticar a esa persona como una persona ya diabética o una persona potencialmente diabética. Son infinidad de curvas que se utilizan y eso es importante. Por ejemplo, aquí tenemos una curva en donde nos habla, les decía yo, es con tintes médicos, pero lo que importa es explicar lo que son las curvas. Aquí nos hablan en diferentes curvas de acuerdo a un estudio que se hace para determinar a una persona si es diabética o no, que son determinación de la tolerabilidad de la glucosa, o sea, la intolerancia a la glucosa. ¿Qué es esto? Que cuando se hace este estudio, el paciente que se va a estudiar
llega al laboratorio y le van a dar una bebida que tenga cantidad de glucosa y en un determinado tiempo le extraen sangre y la analizan para ver en qué tiempo se metabolizó esa glucosa. Por eso aquí hay infinidad o más bien varios ejemplos en los que el organismo puede metabolizar o no la glucosa. Esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta cuál es la utilidad de estos tipos de curvas, ¿verdad? Y que ahora entendemos cómo las curvas que nos habla los medios de comunicación a través del sector salud, o el sector salud nos habla precisamente de estas curvas a través de los medios de comunicación, en los que se dice que la curva de contagio se ha aplanado o va aumentando o va disminuyendo. Precisamente para eso es la medición de este tipo de dispositivos, precisamente para poder medir problemas científicos, como es el tema, para utilizar escalas o magnitudes para medir la ciencia. Aquí hay otro, vuelvo a repetirles, este es ejemplos con tintes médicos, pero es importante entenderlo. Aquí, esta figura que tenemos aquí, esta figura es el corazón partido a la mitad, ¿verdad? Y aquí vemos que en sus estructuras, ventrículos y aurículas y ventrículos, en medio se encuentra un espacio muy especializado en donde se propaga la electricidad del corazón. Entonces, esta electricidad del corazón se puede medir. Eso es lo que para mí me importa, la medición, las escalas para poder medir la ciencia. Esta medición pues se llama electrocardiograma. Electro, de electricidad del corazón; cardio, corazón; grama, medir, ¿sí? El electrocardiograma es la medición de la actividad eléctrica del corazón, y de acuerdo a sus movimientos, estos movimientos se pueden hacer impresos en un papel como es esto. Esto nada más es algo muy rudimentario, ¿verdad? Estos son unos dibujos en donde se expresan, ¿verdad?, las líneas que se dibujan de acuerdo a la funcionalidad eléctrica del corazón. Este es parte de un electrocardiograma. Y esto, jóvenes, en alguna ocasión, si no lo mencionamos, yo sí quisiera mencionarlo, hacer hincapié en esto. Estas cositas que están aquí, que es un electrocardiograma y que son rayas nada más, así como una radiografía o algunos otros dispositivos, por ejemplo, el análisis que nosotros habíamos estudiado, el análisis clínico de la química sanguínea, pues eso ya no representa grados de dificultad, y lo explicamos cómo lo podemos interpretar. Pero estas figuras hay que interpretarlo lo mismo que una radiografía o cualquier otro concepto. Y esto es precisamente saber leer esto. No es fácil interpretar esto. Esto es una especialidad que se lleva muchos años de estudio. Las radiografías también hay que tener ese interés de asimilar lo que uno pudiera estar leyendo para poder interpretar una radiografía o un electrocardiograma. Para eso necesitamos adentrarnos en el conocimiento de muchos conceptos fisiológicos, anatómicos, estructurales de ciertos órganos de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, estos son algunos rasgos precisamente que nosotros utilizamos para la medición de la ciencia, dice el tema. Bien, aquí por último, no por último, sino hay mucho de qué hablar de esto, pero vamos a terminar con esto. Esto es un espectro. Habíamos comentado en una ocasión, ¿qué es espectro? Espectro es un espacio. Aquí tenemos el espectro, que es un espacio. El espectro, en este caso de la luz, es continuo. Aquí tenemos el espectro de la luz del helio, que es discreto. Bien, vamos a mencionar esto, explicar esto, y vemos esto. Aquí tenemos el espectro del potasio. El espectro del potasio es discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Aquí hay una diferencia. Eso es lo que les digo, hay que tratar de investigar las posibles diferencias. Aquí tenemos el espectro de la luz, ¿verdad? Aquí
que es continuo, y aquí tenemos el espectro del potasio, que es discontinuo. Aquí cuando es discontinuo se marcan precisamente estos espacios que se llaman líneas espectrales. Cada elemento que nosotros conocemos o que están representados en la tabla periódica tienen un determinado espectro, ¿sí? Entonces, en este caso, si es discontinuo, se ven precisamente esas líneas que se llaman líneas espectrales. Bien, jóvenes, vamos a tratar de dejar aquí esto, vamos a explicarlo en la próxima clase más sobre todo de esto y de lo que es la obesidad, pero yo sí quisiera que quede bien claro qué es espectro. Espectro es un espacio. El espectro del potasio abarca todo esto. Es discontinuo porque se observan precisamente las líneas espectrales. Cada elemento tiene un determinado espectro. Espectro es un espacio. El espectro de la luz, cuando se hace pasar por un prisma óptico, se dispersa, a este fenómeno se llaman de dispersión, y vemos el arco iris, que son diferentes tipos de onda, porque son diferentes colores. Esto es bien importante, bien interesante, adentrarnos a este tipo de tecnologías. Jóvenes, aquí la dejamos. Nos vemos en la próxima clase para tratar de andar más en esto. Esto es importante y vemos, ya tocamos algo de la obesidad. Jóvenes, si hay dudas de cualquier tema, por favor háganlas saber en la plataforma para que tengamos la oportunidad de repetirlo las veces que sea necesario. Jóvenes, les agradezco su atención, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Gracias.